Segundo domingo del tiempo ordinario. Búsqueda, invitación y experiencia. Juan 1, del 35 al 42. ¿Qué buscan? Maestro, ¿dónde vive? Vengan y vean. Un día después de ser bautizado, estando Juan con 2 de sus discípulos, ve a Jesús que pasa y lo señala diciendo: «Ese es el Cordero de Dios». Inmediatamente, sin vacilaciones, ellos siguen a Jesús. Al ver que le están siguiendo, les pregunta: ¿qué buscan? Ellos responden: «Maestro, ¿dónde vives?» Y él replica: «Vengan y lo verán». Ellos le acompañan a donde vive, experimentan su presencia y recordarán la hora exacta del encuentro. Seguidamente, Andrés, uno de ellos, cuenta a su hermano Simón que han visto al Maestro y lo presenta a Jesús. Lo mira fijamente y le cambia su nombre. «Te llamarás Kefas», lo que significa piedra. El joven Samuel, por su parte, escucha una llamada de Dios y él, pensando que es su maestro, acude a él de inmediato. 3 veces. Entonces, a la tercera, su maestro Elí le dice: «Si alguien te llama, le dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Samuel hizo como le había aconsejado su maestro. Dios le escogió como profeta. En primer lugar, el encuentro con Jesús se da una búsqueda a la que Jesús responde con una invitación a experimentar y permanecer. Vengan y vean. Jesús invita a compartir, a experimentar, nunca obliga. A la invitación sigue la experiencia. Vieron y se quedaron con él. Y los que buscan, encuentran. Como dice Andrés a su hermano, hemos encontrado al Mesías. La experiencia gozosa no se queda en los que la experimentan, sino que estos a su vez serán testimonio e invitan a otros a buscar. La llamada de Dios es generalmente en la sencillez de la vida ordinaria. Nada de extraordinario o paranormal. Esa experiencia de compartir con Jesús es lo que necesitamos hoy día muchas personas. Convivir con Él, descubrir cómo Él vive, desde dónde orienta su vida, a quiénes se dedica, su modo de proceder, por qué vive así. Es lo que necesitamos hoy para vivir verdaderamente nuestro cristianismo y seguir el proyecto de Jesús. La vocación o llamada, en segundo lugar, es siempre atracción personal, invitación y no imposición. Los discípulos se sienten atraídos, seducidos. Jesús invita a ver y a permanecer con Él, a seguirlo. Los discípulos expresan un deseo y preguntan. Son personas que buscan. Y será decisión propia el quedarse con Jesús como proyecto de vida. Comienzan por un seguir y un ser y un ver, y desembocan en un quedarse a vivir con el Maestro, en quien descubren al Cordero de Dios y al Mesías. Es Dios quien tiene la iniciativa, como el maestro Elí enseña a sus discípulos Samuel. A Dios lo llama para que sea su profeta, sea voz del pueblo frente a los errores y abusos de la monarquía naciente, para que sea juez frente a la justicia o injusticia con los pobres. Todas esas llamadas cambian la vida de las personas. Pero también es preciso, en tercer lugar, escuchar, mostrarse disponible y tener una experiencia de encuentro con el Señor. Como los discípulos que se acercan a Jesús, o como Samuel, quien se dispone a la escucha y acude presuroso a la llamada. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por su parte, el Bautista no atrapa a sus seguidores ni los guarda para sí, sino que les señala al Cordero de Dios, a quien deben seguir. Estos se abren a la búsqueda y se disponen a la experiencia. Se sienten interpelados y se dejan conducir, animándose unos a otros. Todos van descubriendo a Jesús en sus diversos matices. El encuentro con Dios no es evidente, por eso precisa alerta, constancia y disponibilidad para la búsqueda. Y a veces se presentan trabas o apegos que restan objetividad para la escucha
para ver con claridad. En eso es oportuna la ayuda de los acompañantes, con quien ir confrontando nuestra experiencia, como Samuel necesita de Elí y los discípulos de su maestro Juan, que le señala a Jesús. La corresponsabilidad es una consecuencia lógica de la ayuda mutua. Se produce como una espiral. Alguien que señala, ahí está el Cordero de Dios. Alguien que busca, que puedo ser yo. Jesús que pregunta e invita. Y yo que con él experimento, escucho, acompaño, me admiro. Yo también señalo a Jesús a otros. Seguir a Jesús, pues, es caminar con él. No puede hacerse si no he tenido una experiencia de encuentro con él. No bastan los conocimientos teóricos. Es preciso que sea tocado nuestro corazón por la evidencia y el testimonio personal con él. Es preciso haber hecho camino, un recorrido realizado día a día, en todos los momentos de la asistencia, y una actitud permanente de escucha, de discernimiento, búsqueda, fidelidad. Pero la vida actual está llena de ruido, de palabras que van y vienen, de multitud de mensajes que se cruzan. Con tanto ruido, muchas veces perdemos la capacidad del silencio y la capacidad de escuchar en nuestra interioridad la voz de Dios que nos habita, quedando Él como un desconocido de quien hablamos, pero con quien pocas veces nos encontramos en la intimidad del corazón. Revisemos nuestra vida. ¿En qué medida nos disponemos en búsqueda y disponibilidad para escuchar la invitación de Jesús? Vengan y vean. Él, que es transparente y sin nada que ocultar, nos invita a esa misma transparencia y accesibilidad libre y sin complicaciones y disponibilidad para con los demás. Permitamos que Dios entre en nuestra cotidianidad, que transforme nuestro ser y forme parte de todas las dimensiones de nuestra existencia. Dispongámonos, como los discípulos de Juan, a cambiar el rumbo de nuestra vida para seguir el proyecto del Maestro Jesús. Miremos en nuestro interior, atentos a sus llamadas, y dejemos que su presencia obre maravillas en nuestra vida. Les saluda y bendice Paí Mariano.